TV. Despertando generaciones. Dios le bendiga, amados hermanos que nos están mirando a través de la plataforma. Que Dios le bendiga en este hermoso día que el Señor nos ha regalado. Hermoso, dice la Biblia, y que mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En este hermoso día tenemos de invitado a nuestro hermano aquí, Leo Gil, de la iglesia Cuadro de Cuscuna, que nos va en el día de hoy a hablar acerca de su testimonio, de cómo Dios le transformó, de cómo fue su paso a transcurrir el tiempo en el Señor. Amén. Así que donde tú estés ahí, ponte cómodo y escuche lo que Dios va a tener grandes cosas para tu vida. Amén. Comenzamos aquí, nuestro hermano Leo, se llama el Señor Leo Gil. ¿Cuánto tiene tiene, hermano? Amén, amén. Primero de todo, que Dios me lo siga bendiciendo. Bueno, tengo 45 años de edad por la gracia de Cristo. 45 años de edad, wow. ¿Cómo usted conoció al Señor desde pequeño? ¿Creció en el evangelio chiquitito o de adulto ya? Amén. Conocí el evangelio a mis 35 años de edad. Ahí conocí el verdadero Dios vivo, Dios que da paz, Dios que da amor, Dios que da la felicidad que no hay en ningún lado. A mis 35 años de edad. 35 años de edad. ¿Usted cómo conoció al Señor? ¿En la campaña, en un culto, en un concierto, a través de pastores que le habló o evangelistas que fueron a su casa a predicarle? ¿Cómo usted llegó a los pies, conoció al Señor, más bien dicho, conoció al Señor? ¿Cómo usted conoció? Cuéntanos. Amén. Eso fue el día 19 de agosto de 2010. Me acuerdo totalmente que vino un compañero que estuvo conmigo en el mundo, él convertido por Cristo, y ese día me vino a invitar a traerme a la casa del Señor. En ese día él me trajo sin conocer a él, sin saber quién era Cristo, pero ese día él me invitó. Las 7 de la noche, que la iglesia cuadrangular Cuscuna siempre abre la puerta. En ese día él me invitó y me trajo donde la casa de ahí, avivamiento de las grandes promesas de Dios. Amén. Y usted, antes de que volviera al Señor, ¿cómo usted era en el mundo? ¿Cómo usted era? Bueno, antes que sin Cristo, cuando no conocía a Cristo, yo era un hombre que no conocía familia. No tenía amor, solamente era atrapado por los vicios, por todo lo que el placer de la carne. Ahí yo vivía. Y en mi casa no me interesaba los hijos que yo tenía. Solamente lo que me interesaba es mi deseo de pérdida. Eso es lo que yo era antes, cuando no conocía a Cristo. Ok, entonces, ¿cuánto años usted tiene en el Evangelio? En la paz de Cristo. Bueno, en el nombre de Jesús tengo 10 años en el camino de Dios. Desde que entré 19 de agosto de 2010 hasta el sol del día no he salido. Pero no fue fácil. Bueno, no fue fácil. Cuéntanos, ¿cómo usted pudo permanecer firme en el Señor, aun cuando usted tenía que haber atravesado dificultades? Escasez, como que separación matrimonial con sus hijos, desobediente. ¿Cómo usted permaneció en el Señor ahí firme? Permaneció los 10 años. ¿Cómo usted pudo mirar a Cristo como que su único Salvador? ¿Cómo usted permaneció en el Señor? Amén, amén. En ese tiempo, cuando conocí a Cristo y cuando sentía algo diferente en mi vida, entonces comencé a hacer culto en mi casa, con mis hijos, comencé a hablar con mi familia, con mis hijos, aunque ellos no venían a la iglesia, pero yo comencé a hacerlo y comencé pareciera obligar a mis hijos a traer a la casa del Señor. Entonces eso es lo que me fortaleció hasta que el día que llegó, que tuve que mirarle atrás de nuevo, pero ya yo había formado en mi hogar los evangelistas, salmista, misionero, hombre de pacto. Entonces a veces cuando yo decía a mis hijos, yo no voy a la iglesia porque ya no quería, porque ya la carne comenzó a rebelarme. Entonces yo decía a ellos, pero mientras ellos decían, no importa, yo me voy. Y viéndole a ellos cuando estaban vistiendo y veniendo a la iglesia y yo me quedando en la casa, el Espíritu me motivaba, me decía,
mira a tus hijos ahora y sigue. Entonces eso es lo que me fortaleció, porque ver en la casa que los hijos que hoy delante de usted, uno de los más pequeños está ahí. Entonces ver a él en la juventud que él tiene, lo que yo no tuve, entonces eso me motivó a fortalecer, buscar más a Cristo y llenarme y fundamentarlo más. Mientras ellos no entendían, ellos veían que pareciera que yo era un padre exigente, pero yo había visto algo maravilloso en mi vida. Entonces quise demostrarle a ellos el poder y la gracia está en Cristo. Amén. Y para terminar, ¿usted alguna vez ha recibido sanidad o ha mirado a alguien siendo sanado? Amén. Desde que comencé el evangelio y comencé a salir afuera, cuando comencé a salir afuera y comencé a ver milagros que Dios hacía frente mío, comencé a ver cosas que Dios hacía frente mío y comencé a entender. Y yo decía, soy un hombre simple, que no tengo estudio, que no tengo nada, pero por exaltar el nombre de Dios, Dios comenzó a abrirme puertas en mi vida. He visto milagros, he visto prodigios, he visto todo lo que humanamente yo no entendía. Ahí comencé a ver, cuando uno invoca el nombre de Dios, comencé a ver en mi trabajo, comencé a ver en la calle, comencé a ver donde yo me pongo a hablar en el nombre, los hombres comienzan a salir lágrimas. Entonces comencé a ver, verdaderamente Dios me ha dado poder para hablar de su nombre, de su poder, de su existencia, de su autoridad. Comencé a entender, mi familia y yo somos testimonio de Cristo viviente en este siglo XXI. Amén. ¿Y cuál fue su primera, trabajo que usted hizo para Dios? Como si fue sanación, si fue a través de evangelizar, a través de profetizar a alguien. ¿Cuál fue su primer? Y cuéntanos cómo fue y cómo le pareció. El primer milagro que he visto en mi vida es hace 8 años atrás, cuando a mí me dijeron que había una persona tenía enfermedad. Entonces me nació en mi corazón ir a esta casa. Antes que ir a esta casa, mi mujer me decía, ¿cómo tú vas a llegar? Y te van a preguntar, ¿cómo tú supiste esto? Yo le decía a ella, no te preocupes. Dios me va a poner a alguien para conversar como si yo no hubiera sabido nada de lo que está aconteciendo. Y así mismo fue. Llegué a un lugar, a una casa. Y estando en esta casa, había un hombre que yo conocí en el mundo. Comenzamos a conversar. Pero mi mente no era conversar con él, sino iba con lo que yo había escuchado, la palabra negatividad. Entonces ahí comencé a ver que había un joven, estaba tirado en la cama. No comía, estaba totalmente listo para ir a otro mundo. Pero en ese instante había una señora que me salió y me dice, cuando vio la Biblia, me dice, tengo una nieta enferma. Y yo cuando escuché, yo le dije, ¿dónde estás? Cuando ella me presenta, estaba en la cama. Y yo me acuerdo que yo llevé 2, uno mi hijo mayor, uno otro muchacho. Y yo solamente yo le decía a ellos, vamos a orar. Y el Dios a quien servimos, Él lo va a hacer. Solamente oré, no hice nada, solamente oré y salí afuera. Después que yo salí afuera, en 5 minutos, la muchacha se levantó. Y ella pidió comida, yo no vi, pero solamente yo volví y vine a mi casa. Y el día siguiente, a las 9 de la noche, fui de nuevo a verla. Y cuando fui allá, su mamá me estaba esperando. Y ella cuando me vio, ella no creía porque ella me conoce que yo venía en el mundo, pero nunca pensó que Cristo me había cambiado. Entonces cuando ella me dio, comenzó a ella conversar conmigo y me dijo que ella todas las ciencias, enfermería, doctores le habían diagnosticado que no tenía cura, que no podía. Pero ella dice, ¿cómo es posible un hombre que yo, pues pecador, lo puede hacer esto? Entonces cuando yo vi este poder, que cuando llegué a las 9 de la noche, la niña estaba en la computadora. Y yo dije, wow, eso es algo increíble que hasta sol del día llevo estos milagros que he visto. Después de ahí comencé a ver grandes milagros en mi vida. No solamente viendo, sino también en mi familia. Dios ha transformado una familia que a veces yo digo humanamente que no estoy, como te digo,
merecido esta gracia, pero Cristo me ha dado primero lo más importante, los ministros, antes que venga los deseos de la humanidad, materiales, pero lo primero Dios me dio en mi vida es la familia. Estamos totalmente unidos para el Evangelio de Dios. Minat TV. Despertando generaciones.